En este vídeo, compartimos la lectura de 2 capítulos del precioso libro, El hogar cristiano. Capítulo 57. La actitud hacia un cónyuge incrédulo. Me han llegado cartas en las cuales ciertas madres me cuentan las pruebas que soportan en su hogar y me piden consejo. Uno de estos casos servirá para ilustrar muchos otros. El esposo y padre no es creyente, y en todo lo posible dificulta para la madre la educación de sus hijos. Es un hombre profano y grosero, que le habla en palabras insultantes y enseña a los hijos a despreciar la autoridad de ella. Cuando la madre procura orar con ellos, él entra, hace todo el ruido que pueda, estalla en maldiciones contra Dios y acumula viles epítetos contra la Biblia. La hermana está tan desalentada que la vida le resulta una carga. ¿Qué bien puede hacer? ¿En qué beneficia a sus hijos la permanencia de ella en el hogar? Ha experimentado un ardiente deseo de realizar alguna obra en la viña del Señor y se le ha ocurrido que lo mejor podría ser que dejase a su familia, más bien que quedar con ella mientras el esposo y padre enseña constantemente a los hijos a que la desprecien y desobedezcan. En casos tales, mi consejo sería, madres, cualesquiera que sean las pruebas que seáis llamadas a soportar por la pobreza, las heridas del alma, la intolerancia del esposo y padre, no abandonéis a vuestros hijos, no los entreguéis a la influencia de un padre ateo. Vuestra obra consiste en contrarrestar la del padre, que está aparentemente bajo el dominio de Satanás. Sé que usted tiene pruebas, pero existe a veces un espíritu que tiende a mandar más bien que a atraer. Su esposo necesita ver cada día un ejemplo vivo de paciencia y dominio propio. Esfuércese en todo lo que pueda para agradarle, aunque sin renunciar a un solo principio de la verdad. Cristo requiere en su servicio todo el ser, el corazón, el alma, la mente y la fuerza. Al darle lo que pide de usted, le representará en su carácter. Permita que su esposo vea obrar en usted al Espíritu Santo. Sea cuidadosa y considerada, paciente e indulgente. No procure imponerle la verdad. Cumpla su deber como esposa, y vea luego si su corazón no se conmueve. No prive a su esposo de sus afectos. Agrádele en todo lo posible. No permita que su fe religiosa la separe de él. Obedezca concienzudamente a Dios, y agrade a su esposo en todo lo que pueda. Deje ver a todos que ama a Jesús y confía en él. Dé a su esposo y a sus amistades creyentes y no creyentes evidencias de que usted desea que conozcan la belleza de la verdad. Pero no manifieste la ansiedad dolorosa y la congoja que con frecuencia arruinan una buena obra. Mis apreciados hermanos del canal Más Cerca de Cristo y a quienes aún están llegando por primera vez a nuestro canal, les damos una bienvenida y les agradecemos por seguir viendo este video. Gracias también por cada like, por cada vez que comparten este contenido que sin lugar a dudas es de bendición para cada uno de nosotros y para las personas que también lo pueden escuchar. Estamos hablando de una temática supremamente importante que sin lugar a dudas puede tocar los hogares de muchas personas y la vida personal cristiana, nuestra devoción con el Señor. Un tema que se titula La actitud hacia un cónyuge incrédulo. Y sé que muchos de ustedes o conocen de algunas personas que quizás de alguna u otra forma están pasando por situaciones delicadas y complejas basados en esta temática de quizás estar casados o estar viviendo con una persona que no es cristiana, que no comparte tu misma religión o que por el contrario no cree en Dios o que tiene creencias alejadas de la religión. Nos dice un fragmento de este capítulo que ustedes están viendo y que seguramente se quedará en nuestras mentes lo siguiente: debe dejar una esposa a su esposo incrédulo o debe dejar una esposa cristiana, en este caso un esposo incrédulo, o de lo contrario también un esposo dejar a su esposa porque no crea en el Señor, porque no comparta las mismas creencias. Dice también más adelante, dé un ejemplo de dominio propio y les leeré este fragmento que nos ha quedado muy importante. Se ve que tiene pruebas, pero existe a veces un espíritu que tiende a mandar más bien que a atraer.
Muchas veces en el hogar tratamos de imponer, y cuando imponemos algo por obligación o por un mandato a la fuerza, generalmente hacemos todo lo contrario. Es algo que hace parte de la psicología de las personas. Y en el hogar puede funcionar de esa forma. Así que la hermana Elena G. de White nos da un consejo supremamente importante. No luchemos contra la corriente. En ocasiones debemos buscar fórmulas, estrategias para que nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa puedan acceder o puedan permearse de la palabra del Señor. Y es un mensaje supremamente importante que nos dice allí. También más adelante dice, mantened los principios cristianos. En ningún momento, por tratar de que nuestra pareja pueda llegar a los pies del Señor, debemos ir hacia donde Él está. Ejemplo, si a la esposa o al esposo le gusta mucho estar en fiestas, entonces yo no puedo ir a estar todo el tiempo con él en fiestas para que él de alguna u otra forma vea que estoy con él en su mundo. No, no podemos eh, claudicar o podemos negociar los principios cristianos. Es supremamente importante que el ejemplo y los principios se mantengan firmes. La oración, el estudio de la palabra de nuestro Dios y seguramente el Espíritu Santo hará el trabajo si la persona de corazón desea también recibirle. Sigamos viendo este importante video que sin duda nos ayudará y compártelo porque muchas personas también necesitan conocerlo. Dios te bendiga. Sigue con nosotros. Nunca deje oír a su esposo una palabra de reproche o de censura. Usted se ve a veces en estrecheces, pero no hable de estas pruebas. El silencio es elocuente. El hablar con apresuramiento solo aumentará su desgracia. Sea animosa y feliz. Introduzca en el hogar toda la alegría posible y evite las sombras. Deje que los brillantes rayos del sol de justicia resplandezcan en las cámaras del templo de su alma. Entonces la fragancia de la vida cristiana se percibirá en su familia. No se espaciará en cosas desagradables, que con frecuencia no tienen verdad en sí. Ahora que su esposo desvió su rostro de Jesús, usted lleva una doble responsabilidad. Sé que debe ocasionarle mucho pesar el encontrarse sola para cumplir la palabra. Pero, ¿puedes saber, oh esposa, si tu vida consecuente, de fe y obediencia, no podrá reconquistar a tu esposo para la verdad? Presenta a tus amados hijos a Jesús. Con lenguaje sencillo, dirígeles las palabras de verdad. Cántales himnos agradables y atrayentes, que revelen el amor de Cristo. Lleva a tus hijos a Jesús, porque Él ama a los pequeñuelos. Consérvate animosa. No olvides que tienes un Consolador, el Espíritu Santo, a quien Cristo envió. Nunca estás sola. Si escuchas la voz que te habla ahora, si contestas sin dilación al que llama a la puerta de tu corazón, entra, Señor Jesús, para que cene contigo, y tú conmigo, el huésped celestial entrará. Habiendo en tu vida este elemento, del todo divino, tendrás paz y descanso. La familia en cuyo seno no se adora a Dios es como un barco en medio del mar, sin piloto ni timón. La tempestad lo azota y se quiebra contra él, y existe el peligro de que perezcan todos los de a bordo. Considere su vida y la de sus hijos como preciosa por causa de Cristo, porque usted tendrá que encontrarse frente al trono de Dios con ellos y con su esposo. Sus firmes principios cristianos no deben debilitarse, sino fortalecerse con cada día que transcurre. Por muy perturbado que esté su esposo, por mucho que se le oponga, debe usted manifestar una firmeza cristiana consecuente y fiel. Y luego, diga lo que diga, no podrá menos que respetarla en su fuero íntimo, si es que tiene un corazón de carne. Su nuera me fue mostrada luego. Dios la ama, pero está en servidumbre, temor, temblor, abatimiento y dudas, y se siente muy nerviosa. Esta hermana no debe considerar que debe entregar su voluntad a un joven impío que tiene menos años que ella misma. Debe recordar que su casamiento no destruye su individualidad. Dios tiene para con ella derechos que son más importantes que cualquier derecho terrenal. Cristo la compró con su propia sangre. No se pertenece. Ella no pone toda su confianza en Dios,
sino que renuncia a sus convicciones y a su conciencia y se somete a un hombre intolerante y tiránico, incitado por el maligno cada vez que su majestad satánica puede obrar por su medio para intimidar esta alma temblorosa. Ha sido puesta tantas veces en estado de agitación que su sistema nervioso está deshecho, y ella está casi anonadada. ¿Es voluntad del Señor que esta hermana se halle en tal estado y Dios sea privado de su servicio? No. Su casamiento fue un engaño del diablo. Sin embargo, debe ahora hacer lo mejor que pueda, tratar a su esposo con ternura, hacerle feliz en la medida en que pueda hacerlo sin violar su conciencia, porque si él persiste en su rebelión, este mundo será el único cielo que tendrá. Pero no concuerda con la voluntad de Dios que ella se prive de asistir a las reuniones para satisfacer a un esposo despótico que posee el espíritu del dragón. Y el otro dijo: acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. El pecado de este hombre no estribaba en haberse casado, sino en haberlo hecho con una persona que apartó su atención de los intereses superiores y más importantes de la vida. Nunca debe un hombre permitir que la esposa y el hogar aparten de Cristo sus pensamientos o le induzcan a no aceptar las misericordiosas invitaciones del Evangelio. Hermano K., usted ha tenido muchos desalientos, pero debe ser fervoroso, firme y decidido a cumplir su deber en su familia, y llevarla consigo si es posible. No debe escatimar esfuerzo alguno para inducirla a acompañarle en su viaje hacia el cielo. Pero si la madre y los hijos no quieren ir con usted, sino que procuran desviarle de sus deberes y privilegios religiosos, usted debe ir adelante, aunque esté solo. Debe vivir en el temor de Dios. Debe aprovechar sus oportunidades de asistir a las reuniones y de obtener toda la fuerza espiritual que pueda, porque la necesitará en días venideros. La propiedad de Lot fue consumida. Si usted tuviese que sufrir una pérdida no debiera desalentarse, y si puede salvar tan solo una parte de su familia, será mucho mejor que perderla toda. Capítulo 52. El gobierno del hogar. En el mundo, muchos dedican sus afectos a cosas que en sí son tal vez buenas, pero se satisfacen con ellas y no procuran el bien mayor y más elevado que Cristo desea darles. No debemos tratar ahora de privarlos bruscamente de lo que consideran estimable. Revelémosles lo bello y precioso de la verdad. Induzcámoslos a contemplar a Cristo y su amabilidad. Entonces se apartarán de todo lo que desvíe de él sus afectos. Tal es el principio que debe regir la actuación de los padres en la educación de sus hijos. Por vuestra manera de obrar con los pequeñuelos podéis, mediante la gracia de Cristo, amoldar su carácter para la vida eterna. Los padres y las madres debieran dedicar su vida al estudio de cómo lograr que sus hijos se acerquen tanto a la perfección del carácter como puede lograrlo el esfuerzo humano combinado con la ayuda divina. Ellos han aceptado esta tarea con toda la importancia y responsabilidad que entraña, por el hecho de que trajeron hijos al mundo. Todo hogar cristiano debe tener reglas, y los padres deben, en sus palabras y su comportamiento mutuo, dar a los niños un precioso ejemplo vivo de lo que desean que lleguen a ser. Enseñad a los niños y jóvenes a ser fieles a Dios y a los buenos principios, enseñadles a respetar y obedecer la ley de Dios. Entonces esos principios regirán su vida y se cumplirán en sus relaciones con los demás. Es necesario velar constantemente para que los principios en que se basa el gobierno de la familia no sean despreciados. El Señor quiere que las familias de la tierra sean símbolos de la familia celestial. Y cuando las familias terrenales sean dirigidas correctamente, la misma santificación del Espíritu se comunicará a la Iglesia antes de que puedan representar correctamente el gobierno que Dios quiso que hubiera en la familia. Los padres mismos deben ser convertidos y saber lo que es mantenerse sumisos a la voluntad de Dios como niñitos, manteniendo sus pensamientos sujetos a la voluntad de Jesucristo. Dios mismo estableció las relaciones familiares. Su palabra es la única guía segura en el gobierno de los hijos. La filosofía humana no ha descubierto más de lo que Dios sabe ni ha ideado, en lo que respecta a actuar con los niños, un plan más sabio que el dado por nuestro Señor. ¿Quién puede comprender todas las necesidades de los niños mejor que su Creador? ¿Quién puede interesarse más hondamente en su bienestar que aquel que los compró con su propia sangre?
Si la palabra de Dios fuese estudiada cuidadosamente y obedecida con fidelidad, habría menos angustia en el alma de los padres por la conducta perversa de hijos malvados. Recordad que los hijos tienen derechos que deben ser respetados, los niños tienen derechos que sus padres deben reconocer y respetar. Tienen derecho a recibir una educación y preparación que los hará miembros útiles de la sociedad, respetados y amados aquí, y les dará idoneidad moral para la sociedad de los santos y puros en la vida venidera. Debe enseñarse a los jóvenes que su bienestar presente y futuro depende en gran medida de los hábitos que adquieran en la niñez y la juventud. Deben acostumbrarse temprano a la sumisión, la abnegación y la consideración por la felicidad ajena. Debe enseñárseles a subyugar el genio vivo, a retener las palabras coléricas y a manifestar invariablemente bondad, cortesía y dominio propio. El afecto ciego, manifestación de amor de poco valor, le lleva muy lejos. Es fácil echar los brazos alrededor del cuello, pero usted no debe alentar tales manifestaciones a menos que una obediencia perfecta compruebe que tiene un valor real. Su indulgencia, su desprecio de lo requerido por Dios, es una verdadera crueldad. Usted fomenta y disculpa la desobediencia diciendo, mi hijo me quiere. Un amor tal es de poco valor y engañoso. Ni siquiera es amor. El amor verdadero que se ha de cultivar en la familia, tiene valor porque es atestiguado por la obediencia. Si usted ama el alma de sus hijos, llámelos al orden, pero una abundancia de besos y evidencias de cariño ciega sus ojos, y sus hijos lo saben. Haga menos caso de estas manifestaciones exteriores de amor en abrazos y besos, descienda a lo hondo de la conducta y muéstreles lo que constituye el amor filial. Rehúse esas manifestaciones como un fraude y engaño, a menos que las apoye en la obediencia y el respeto por sus órdenes. Si bien no hemos de ceder al afecto ciego, tampoco debemos manifestar indebida severidad. Los niños no pueden ser llevados al Señor por la fuerza. Pueden ser conducidos, mas no arreados. Cristo declara, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. No dice, mis ovejas oyen mi voz y se las fuerza a seguir la senda de la obediencia. En el gobierno de los hijos, debe manifestarse amor. Nunca deben los padres causar pena a sus hijos por manifestaciones de dureza o exigencias que no sean razonables. La dureza empuja a las almas a la red de Satanás. La influencia combinada de la autoridad y del amor permitirá sostener firme y bondadosamente las riendas del gobierno familiar. Un deseo sincero de que Dios sea glorificado y de que nuestros hijos le rindan el tributo que le deben nos guardará de la debilidad y de sancionar el mal. Nadie se imagine que la dureza y la severidad sean necesarias para obtener obediencia. He visto casos en que se mantenía el gobierno familiar más eficaz sin una palabra o mirada dura. He estado con otras familias donde se daban constantemente órdenes en tono autoritario, y con frecuencia se administraban reprensiones y castigos severos. En el primer caso, los hijos seguían la conducta de los padres y rara vez se hablaban unos a otros en tono áspero. En el segundo, los hijos imitaban también el ejemplo paterno, y de la mañana hasta la noche se oían palabras de ira, críticas y disputas. Deben refrenarse las palabras que intimiden, infundan temor y destierren el amor del alma. Un padre prudente, tierno y temeroso de Dios no introducirá en el hogar un temor servil, sino un elemento de amor. Si bebemos del agua de vida, brotará agua dulce de la fuente, no agua amarga. Las palabras duras suelen agriar el genio, hieren el corazón de los niños, y a veces esas heridas se curan difícilmente. Los niños resienten la menor injusticia, y al sufrirla algunos se desaniman y entonces ya no querrán prestar atención a las órdenes dadas a gritos y con ira, ni tampoco a las amenazas de castigo. Existe el peligro de criticar con excesivo rigor las cosas pequeñas. Las críticas demasiado severas y los reglamentos muy rígidos inducen a despreciar toda reglamentación, y con el tiempo los niños así educados manifestarán el mismo desprecio por las leyes de Cristo. Los niños son por naturaleza sensibles y amantes.
Es fácil complacerlos o hacerles sentirse desdichados. Mediante una disciplina suave de palabras y actos amables, las madres pueden ligar a sus hijos con su propio corazón. Es un grave error manifestar severidad y ser autoritario con los niños. La firmeza uniforme y un gobierno sereno son necesarios para la disciplina de toda familia. Decid con calma lo que queréis decir, obrad con consideración, y cumplid sin desviación lo que decís. Hallaréis compensación si manifestáis afecto en vuestro trato con vuestros hijos. No los desalentéis por falta de simpatía hacia sus juegos, goces y pesares infantiles. No permitáis jamás que un ceño frunza vuestras cejas ni que escape de vuestros labios una palabra dura. Dios escribe en su registro todas las palabras tales. Amados hermanos, como Iglesia habéis descuidado tristemente vuestro deber hacia los niños y jóvenes. Mientras les imponéis reglamentos y restricciones, debéis tener gran cuidado de revelarles la fase cristiana de vuestro carácter y no la satánica. Los niños necesitan constantemente cuidado vigilante y tierno amor. Vinculadlos con vuestro corazón, y recordadles siempre el amor tanto como el temor de Dios. Los padres y las madres no dominan su propio espíritu y por lo tanto no son aptos para gobernar a otros. Refrenar y precaver a los niños no es todo lo que se requiere. Aún tenéis que aprender a obrar con justicia y a amar la misericordia, así como a andar humildemente con Dios. Su hija no le pertenece, usted no puede hacer con ella lo que le agrade, porque es propiedad del Señor. Diríjala con firme perseverancia, enséñele que pertenece a Dios. Con tal preparación se desarrollará y será una bendición para quienes la rodeen. Pero usted necesitará un discernimiento claro y agudo para reprimir la inclinación de ella a gobernarlas a ambas, a salir con la suya y a obrar como le agrade. He visto a muchas familias naufragar por exceso de gobierno de parte de su cabeza, mientras que mediante consultas y acuerdo todos podrían haber progresado bien y armoniosamente. La falta de firmeza en el gobierno de la familia causa mucho daño, es en realidad tan mala como la falta absoluta de gobierno. Se pregunta a menudo, ¿por qué resultan los hijos de padres religiosos tan frecuentemente tercos, desafiadores y rebeldes? El motivo reside en la preparación recibida en el hogar. Demasiado a menudo los padres no están unidos en su gobierno de la familia. Un gobierno caprichoso, en el que una vez se sostienen las riendas con firmeza, y en otra ocasión se permite lo que se había condenado, significa la ruina para un niño. Dios es nuestro legislador y rey, y los padres han de sujetarse a su gobierno. Este prohíbe toda opresión de parte de los padres y toda desobediencia de parte de los hijos. El Señor abunda en bondad, misericordia y verdad. Su ley es santa, justa y buena, y debe ser acatada por padres e hijos. Los preceptos que han de regir la vida de padres e hijos proceden de un corazón rebosante de amor, y la rica bendición de Dios descansará sobre los padres que apliquen su ley en sus hogares y sobre los hijos que la acaten. Se ha de sentir la influencia combinada de la misericordia y la justicia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Las familias así disciplinadas andarán en el camino del Señor, para obrar justicia y juicio.